Antes la zona franca no era como está ahora, la zona franca. La zona franca había 2 carriles por cada lado y un paseo muy ancho por medio de tierra, muchos árboles, y ahí íbamos, cogíamos por ahí, íbamos a la playa, a la farola. Y los autobuses eran de 2 pisos. Cogíamos nuestro caminico desde Polvorín y nos íbamos a la playa y allí pasábamos el día. Hacíamos un tenderete con una sábana y allí pasábamos el día con los críos. Yo iba cada fin de semana, nos iba mandando, que no, entonces no iba mandando. Por donde está ahora era la parada de los autobuses, todo esto, cruzaban por ahí y ahí no me íbamos a la farola. No estaba en el cinturón, no estaba. Sí, yo con mi hijo, con los 3, antes de que mi marido comprara el 127 o el 127, nos iba mandando. Claro, cogíamos el macuto, un bocadillo y ya está. Había un señor en el Polvorín que tenía camión, vendía pescado por la calle y el 18 de julio ese hombre se dedicaba, la gente que estábamos en el Polvorín, porque nos conocíamos todos, nos decía, el 17 nos vamos a dormir a la playa, el que quiera venir, que me lo diga. Todos los que íbamos con los críos, porque nos íbamos los padres con los críos, nos montaba en el camión y nos llevaba a la playa. Les pasábamos por el lago, pero nosotros seguíamos a la playa en el faro. Nosotros nos poníamos en el faro siempre. Y ese hombre nos llevaba gratis. Solo nos quedábamos donde era el lago y la playa. ¿Y dónde estaba el faro? Cerca del faro. No, aquí yendo a la playa de Casantúnez había un lago. Y en ese lago, como eran aguas tranquilas, los chavales se metían a bañarse y no salían. Yo te puedo decir que un vecino mío, era como familia, porque estábamos el uno encima del otro, y éramos todos allí con 14 años, ahogó en el lago. Ahí echaba con mucha gente. Sí. ¿Es natural? No, es del mar, filtrada del mar. Es natural. Sí, filtrada del mar, y el mar estaba salado, pero el lago no. Y allí se ahogaba mucha gente porque había mucha hierba y se enredaban y la gente se tiraba, es que nos tirábamos al lago, pero mucha gente ha muerto allí. Era peligroso porque abajo había algas. Y entonces cuando los críos, como no tenía profundidad abajo, cuando nadaban, las algas los enredaban, ya no podían salir. Y hubo muchos que se ahogaron en el lago de Cantúnez. Siempre ha habido una charca muy grande ahí que se bañaban en la charca esa. Entonces filtraba del mar en la charca esa y ahí es donde moría mucha gente, en el agua, porque se bañaban allí. Estaban dragando los niños, que es que mi hija pequeña, si no sé por qué mi marido estuvo alerta. Nosotros veníamos de la farola, es otra cosa, la farola es la playa. No, pero yo no estoy hablando de la farola, Pero estoy hablando de la charca de esa, eso, del de la puerto charca. que estaba ahí pegando a Cantúnez, lo removían, los niños se querían, sean valientes, que es que a mí me ha pasado. Y mi hija por poco se ahoga. Sabía la gente que se ahogaba, pero se tiraban. El hijo de la Carmela se ahogó allí. Se ahogó, sí. Y el de la Antonia, la del taxista. También. Sí. Es que había mucha maleza, mucha cosa y te enredabas y ahí estaba. Y como no te dieras cuenta, pues te ahogabas. El de la Antonia, la del taxista. Y después volvíamos por el mismo. Bueno, imagina, era de pequeñito. Ese le dijo a mi marido, dice, porque se iban todos los amigos, ¿te viene Miguel? Dice, no, que nos vamos al cine, que no va. Y le dijo, le enseñó el bañador y ya no volvió. Claro, cuando se lo dijeron a su madre, decía, no, si mi hijo está en el cine, si mi hijo se ha ido al cine. Pero no lo quitaron nunca, ¿eh? Ni nunca dijeron, vamos a poner una vigilancia, ni vamos a poner nada. El lago estuvo ahí hasta que el puerto se incautó de todo lo que era la playa. Que fue lo peor que hicimos. Dejar que el puerto se quedara con la playa nuestra. A los 70 estaría prohibido ya. Ya no se les bañaba. Claro, no se bañaban por las cosas que habían pasado. Por el 70 sí, porque también eso de los remolinos también lo había oído yo, sí. Pero también había mucho cieno, mucho de esto. Mucha alga, mucha cosa. No era arena, sino era barro eso. Entonces el que se tiraba o el que se metía a las piernas allí a lo mejor no podía, aunque no había para tirarse, había que entrar andando. Pero claro, si te entrabas y te colabas en el esto y no podías
sacabas una y metías otra, pues algo y lo prohibieron por eso. Sí, o sea, yo lo que oí entonces. Eso es lo que le pasó. Eso era peligroso. Pero aquí se empezó a invadir la playa cuando hicieron el edificio que hicieron del consorcio de la zona franca. Y ahí había una casa de Pallés y el campo todo alrededor era de ellos y sembraban y eso, era muy grande la casa de Pallés. Pero ahí había chiringuitos de estos como impuestos y vendían bebida para refresco y eso, pero eran pequeñas cosas, como unos chiringuitos pequeños, ¿sabes? Eso es. Un poco como lo de la... Pero ahí es donde yo digo que había una casa de Pallés y no vendían nada. No, eran gente que eso era suyo y vivían ahí. Tenían patos, tenían animales. Pero era ya esquina para entrar a las casas del pueblo. Lo fueron cogiendo poco a poco, no contaron con nadie. Nosotros nos hemos dado cuenta que no teníamos playa cuando ya lo tienen todo acotado. Porque no nos hemos movido tampoco. Ya no había la lucha que teníamos antiguamente. Y los hemos ido dejando que se adueñaran de todo. No hemos luchado por esta zona. Lo que no debimos permitir fue que se apoderaran de eso y se apoderaran de la playa. La playa era pública, porque aunque hubiera payeses, no les pertenecía la playa. Y nosotros lo dejamos. Pero fueron tan sutiles y nosotros fuimos tan incautos que ellos han ido comprando y han ido edificando, han ido comprando y han ido edificando. Tal como han podido ir haciéndolo, se han ido ampliando. ¿Qué pasa? Que nos han dejado cerrados aquí. Nos han dejado encerrados y lo hemos permitido. ¿El tren llegaba hasta la playa? Que venían a la playa de Hospitalet. Hace 64 años que estoy aquí y la fiesta del barrio era molt bonica, molt maca. Jo venia con el meu fills, se divertien molt. Había una carrer, esta calle de aquí todo era de cacharro, digamos, para los niños. Ellos se lo pasaban muy bien. Los vecinos, aquí venía orquesta, cada día venía una orquesta. Lo pasábamos estupendamente porque nos juntábamos los amigos, traíamos la cena o comida o lo que fuese a mediodía. Después había que hacían las vaquillas, y esas vaquillas pues, eran muy divertidas, porque era la gente se echaba a ruedo y unos a la vaquilla lo toreaban. O sea que yo lo recuerdo unas fiestas muy bonitas y a más muy unidas. La puerta esa principal que hay de Altos Hornos, y hay una puerta para entrar en la feria. Pues ahí estaba la carpintería y después lo otro era un campo y después el camino del Prat, la carretera del Prat, que es donde estaba la vaquería del otro lado del camino, no estaba desde, estaba del otro. Y entonces en donde sembraron después hierba, que es lo recogían para las vacas, hacían ataos de estos que venían, iban haciendo ataos, pues cuando estaba secado y eso, llegaba a las fiestas y hacían las vaquillas. Sí. Cada una traía lo que quería. Sí, la comida se ponía en la mesa. Se compartía. Se compartía. Y a la tarde pues daban aquello, la crema cremada que se Pero eso era cuando cantaban las habaneras. Sí, después le daban chocolate ahí en la puerta de la casa para los niños, para los mayores. Antes eran más bonitas las fiestas que ahora. La fiesta esta era bastante común, O sea, no era, aunque era de SEA, venían todos los que querían. Venían desde la Casa de Baratas, todo Montjuïc, todo eso, hay gente porque yo conocía a los de la SEA. Y entonces cuando llegaban las fiestas ahí se ponían mesas y entonces se ponían medio campo de ese de colegio, este colegio del instituto. La mitad eran para comer, o sea, todos que se habían apuntado, había 3 filas de mesas, ese campo lleno. Y ahí estaban los bares que traían las comidas, o sea, que hacían comidas, los bares. Y entonces esos bares, ahí cenaba mucha gente, porque también tenían mesa, y el baile se hacía aquí en este trozo. Ese trozo que hay ahí. O sea, donde están los coches. Donde están los coches, ahí se hacía el baile. Ahí hacían el baile. Sí, y entonces aquí no se cabía.
Mira, entre los niños que traían a las atracciones y arriba de la calle no se podía andar. O sea, las mesas y todo eso, esto era una fiesta, yo casi diría que el contorno de la zona franca, el POR y la Casa Barata y todo eso, aquí participaban todos. Era la única, o sea, en San Cristóbal. En San Cristóbal. Todos los años, antes de la misa de San Cristóbal, se bendecía el que quería el coche. Yo recuerdo que hacían procesiones en Semana Santa. Yo fui y eran las 5 de la mañana cuando teníamos que ir. Lo hacíamos muy temprano. Estoy en los Vía Crucis. Y bueno, mi vida pues ha transcurrido aquí, con mi familia, luego nació mi hijo, que mi hijo ya se va a jubilar, ahora para noviembre o así ya se jubila mi hijo. Yo no soy de aquí del barrio, ahora sí que soy, pero no sé, yo he participado mucho en la trapichada del aviador Durán y de la fiesta mayor del POR, de la iglesia, de la coral y todo aquello. Yo me acuerdo de las primeras fiestas de la trapichada, del Plus Ultra, pues que mis hijos eran muy pequeños. Y muy bien, allí siempre se hacía la paella en la trapichada. Y habíamos hecho la fiesta mayor en Can Farrero, que participábamos todo el grupo y que había sido un éxito y que habíamos hasta superávit. Hoy vamos a comer sardinas también el sábado. Las sardinas. I com era això de les Sí, sardinas? pues íbamos, pagamos 1 euro o 2, nos daban 3 sardinas y un trocito de pan. No, en el POR sí se pagó siempre. A donde no se ha pagado era aquí. En la CIA. Pero es que hablamos de que se ha pagado, pero pero... en el POR sí hemos pagado No, siempre pero- porque la asociación de vecinos era muy poca gente. Però tenia. Aquí no es pagava. Portaven d'un partit, que llavors es deia Convergent, i portaven sardines, i llavors es feien les sardines aquí fora, i venien, fèiem la cua, i donaven una esca de pa, amb sardines. Llegaba San Juan y mis amigos venían, nos formábamos la verbena nuestra aquí aparte, y estaban encantados de la vida, hostia, qué buena verbena nos pasábamos allí. Por campo, por los senderos, que ayer no subía. Íbamos a enterrar la sardina, el día de la sardina. Nos juntábamos todo el barrio con nuestros niños, la sardina la poníamos en una caña, le poníamos un vestidito y la íbamos a enterrar el puente, la Fusarda, donde se escala. Íbamos por ahí, íbamos, que hay una explanada que ahora es Rumbi. Pues íbamos por allí porque no había nada, había campo y árboles. Y el día de la tortilla, pues también íbamos para allá a comer la tortilla, pero todo el barrio juntos también.